Sean bienvenidos, amigos y amigas, a este análisis sobre política internacional, análisis, comentario, opinión, en este caso sobre Estados Unidos y su política de armas, el monopolio ejercido y al mismo tiempo la injerencia en los asuntos internos de los estados cuando se trata de defender su industria de armamentos y contender contra países como la Federación de Rusia y la República Popular China, por ejemplo. En este marco, los Estados Unidos, bajo cualquier administración de gobierno, sean estos demócratas, republicanos, burros o elefantes, ambiciona la hegemonía en todas las esferas, incluyendo el monopolio mundial de la venta de armas. Ahora, si son aliados, como su hijo putativo sionista israelí, o países europeos, miembros de la OTAN, estos tienen entonces cierto acceso a ciertas migajas del mercado, pero con una serie de limitaciones que implican cumplir las limitaciones establecidas por Washington respecto a la venta y traspaso de armas con componentes tecnológicos del complejo militar industrial estadounidense. Habrán escuchado ustedes permanentemente esto del complejo militar industrial. Brevemente, cuando hablamos de este complejo militar industrial, referimos a aquel oligopolio militar industrial del campo de las armas, de la industria de las armas, pero también el campo de la industria que se liga a las armas, pero en función de componentes de estos, ¿no? Estamos hablando de una unión, una puerta giratoria entre la industria militar, los altos mandos del ejército, los políticos y grupos financieros que se benefician de los contactos de defensa. Contactos y contratos de defensa. Por eso el tema del control de la venta de armas por parte de Washington implica intervenir en los asuntos internos de los estados. No es un derecho que intervenga, es más bien en función de los intereses que representan en la política, en la hegemonía, en lo financiero, la venta de armas. Y por tanto, lo que hacen es intervenir en los asuntos internos de los estados que han decidido establecer relaciones vinculadas a sistemas de defensa, vehículos y militares, naves aéreas, naves de guerra marítima, vínculos militares amplios, alianzas, ejercicios militares u otras áreas afines a la industria militar con la Federación de Rusia. La excusa en estos años ha sido Ucrania. Estamos interviniendo porque no queremos que Rusia tenga armas, porque implica que pueda atacar a Ucrania, que ya lo ataca, ¿no?, en función de la operación de desnazificación y desmilitarización iniciada en febrero del año 2022. La excusa es Ucrania, pero la realidad es la hegemonía que Estados Unidos quiere mantener en el mundo. Y lo fundamental es el hecho que en forma crónica Estados Unidos amenaza a todo aquel que no se comporta en forma genuflexa, servil, lacaya, frente a las determinaciones de la Casa Blanca, sean estos amigos, Dinamarca, por ejemplo, o México, o Colombia, que puede tener gobiernos distintos, pero son parte del radio de influencia de Estados Unidos. Adversarios, países que tienen una condición de ser contrario a Estados Unidos en materias, diría yo, de visión política, de aquello que se está haciendo en función del resto del mundo, y ahí podría entrar también Colombia, de acuerdo al gobierno que tiene, ¿no? Pero las amenazas contra Colombia en general han sido también con gobiernos de derecha. Las amenazas contra Panamá han sido permanentes respecto al Canal de Panamá. O enemigos, Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, ¿no? Es decir, pasan de ser adversarios a ser enemigos en función de derribar, derrocar y sacar de circulación a los gobiernos de estos países. En el caso de Rusia, Estados Unidos habitualmente ataca a Rusia y a los países que le compran armas, amenazando sin pudor alguno con utilizar sanciones
sanciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, que dicho sea de paso, de mencionar tanto este derecho internacional que sabemos es violado permanentemente con Estados Unidos, por Estados Unidos, pero que indudablemente debemos mencionarlo en función que las leyes internas que saca Estados Unidos para castigar a los países son ilegales. No es posible establecer sanciones contra países a partir de decisiones internas de otro país. Y así la sección 231, que se recoge en una ley muy particular y muy importante desde el punto de vista del vínculo y de la comprobación que Estados Unidos viola todo el derecho internacional y viola las relaciones entre Estados, es la llamada ley estadounidense para contrarrestar adversarios a través de una fuerte política de sanciones. Así de largo el título. CAATSA, por sus siglos en inglés, ¿no? CAATSA, CAATSA, ley estadounidense para contrarrestar adversarios a través de una fuerte política de sanciones. Y si ello es insuficiente, entonces se procede a generar políticas desestabilizadoras, agredir o invadir. Va dependiendo del desarrollo de los acontecimientos. En años anteriores, con relación a esto de la venta de armas de la Federación de Rusia a países cercanos a Estados Unidos, nos hace recordar lo que significó un tema relacionado con Turquía, ¿no? Es decir, la estrategia de Washington para impedir que la Federación de Rusia venda armas en mercados que Estados Unidos considera privativos o que van a afectar lo que suele llamar su seguridad nacional, una cápita, ¿no? Seguridad nacional de Estados Unidos significa seguridad mundial en su noción megalómana, ¿no? Es un eufemismo que encubre una ideología de dominio bajo el marco, insisto, megalómano de un supuesto destino manifiesto, una mítica misión divina que ha tenido Estados Unidos respecto a expandir su territorio, sus ideales democráticos. Es la fachada ideológica para llevar a cabo una crónica política belicista y expansionista. Eso es el destino manifiesto de Estados Unidos. Y ahí recordamos, por ejemplo, que un aliado de Estados Unidos, miembro de la OTAN, de esta organización del Tratado del Atlántico Norte, como es Turquía, decidió, mediante el gobierno de Recep Tayyip Erdogan, comprar armas a Rusia. Y compró el sistema de antimisiles S-400, uno de los más modernos del mundo. Y lo que hizo Estados Unidos fue presionar a Ankara, al gobierno turco, con denegar acceso a préstamos y licencias de exportación. Y la explicación da cuenta de la visión. Durante los últimos años, sostuvo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos junto al Pentágono, hemos utilizado la amenaza de tales sanciones, la CAATSA que les mencionaba, para privar a la industria armamentística rusa de posibles clientes en el extranjero. Es decir, aquellos que hablan de libre comercio lo que impiden es el libre comercio, aunque sea de estas armas. En general uno puede pensar en la teoría del buenismo de que no existan armas. Existe un mercado, existen compradores, existen vendedores. Pero también hay otras vías, no solo de apretar, de presionar a aquellos que le quieren comprar armas a Rusia, sino también atacar por otras vías. Y un ejemplo de ello lo tuvimos en América Latina el año 2023, cuando Estados Unidos patrocinó una gira del ex canciller alemán Olaf Scholz para tratar de reducir la dependencia de Rusia, de Europa respecto a Rusia, en materia de petróleo, de gas. Es decir, estábamos hablando ya de un año de la guerra en Ucrania. Buscar alianzas geopolíticas. Se mandó a Alemania porque Alemania era el firmante de los contratos de gas y petróleo con Rusia. Entonces se le dijo a Scholz: vaya usted a América Latina, busque alianzas geopolíticas frente a China, frente a Rusia, asegurar suministros de litio y otros metales raros, pero en la agenda venía también la misión de generar la cesión de armas de la época soviética en poder de ejércitos latinoamericanos para entregárselas al régimen ucraniano. La gira fue un fracaso absoluto, pero mostró la utilización de cervatillos por parte de Washington de dirigentes políticos como el genuflexo Olaf Scholz, que hoy con Friedrich Merz sigue siendo tan sometido como Scholz, ¿no? Y en ese plano también hay otro ejemplo, no solo el turco, no solo referente a la gira fracasada del canciller alemán. También hay una que menciona al canciller ruso Sergei Lavrov,
quien relató hace un tiempo un ejemplo evidente de la conducta plena de ilegalidades de Washington. Y se refiere a que en la época que estaba gobernando Andrés Manuel López Obrador en México, se iniciaron, discúlpenme, creo que tenía agua aquí, bueno, se habían iniciado tratativas para México para que este país evaluara la posibilidad de comprar helicópteros a su país. Es decir, México estaba en la idea de comprar hasta 50 helicópteros de fabricación rusa, los modelos Mi-17, Mi-8, gestionados por una empresa rusa, Rosoboronexport. ¿Qué es lo que pasó? Apenas Estados Unidos se enteró de esto, un ex funcionario del gobierno del expresidente Joe Biden, asesor principal de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, un economista de origen latino, Hugo Rodríguez, amenazó a México en el Congreso estadounidense que iba a recibir sanciones de esta ley que les mencionaba, la CAATSA. Las palabras textuales, y se las voy a leer, permítanme, las palabras textuales de Hugo Rodríguez fueron: a nivel de Washington, hemos planteado este camino de sanciones a nuestros homólogos en Ciudad de México, al gobierno mexicano, por el tema helicópteros rusos. Es decir, presión contra Turquía, presión contra gobiernos europeos, presión contra México, que es la misma política que se lleva hoy con sus aliados de la OTAN, de la Unión Europea, a quienes Washington suele amenazar con alzas arancelarias, el retiro de las bases estadounidenses en territorio europeo, si no se aumentaba el aporte para presupuestos de guerra del 2% al 5% del Producto Interno Bruto. Pero lo interesante es que ese aumento en el PIB va destinado para la compra de armas precisamente al complejo militar industrial estadounidense, para seguir proporcionando armas a Ucrania, pero que se facture por Europa, pero se le compra a Estados Unidos. Por tanto, se fortalecen las capacidades económicas y militares de Estados Unidos en desmedro de los complejos militares industriales europeos, y se sigue con un mantra permanente que es: lo hacemos por Ucrania, lo hacemos por vuestra protección, y hoy unimos la amenaza que significa Rusia. Y bajo esa doctrina de demonizar a Rusia, quitar mercados mediante presiones indebidas, violatorias de la soberanía de las naciones, procesos de desestabilización, la ampliación de la injerencia en los asuntos internos de nuestros países, ha originado que el complejo militar industrial estadounidense se esté llenando los bolsillos con ventas multimillonarias a esa Europa sin soberanía, a las monarquías del Golfo Pérsico, que se le ha también amenazado permanentemente con el peligro de la República Islámica de Irán, cuando el agresor contra Irán es Estados Unidos y es Israel, pero también a nuestras naciones latinoamericanas y también a las asiáticas. Y África no se queda atrás en función de estas amenazas, de la amenaza latente de China, de Rusia, de Irán, del Islam, del fundamentalismo, del terrorismo, del narcotráfico, permanentemente. Y esta política ha tenido relativo éxito, ¿no? Las exportaciones rusas cayeron en un 26% entre el 2021 y el 2025. Rusia es el segundo país con más ventas de armas en el mundo después de Estados Unidos. Y en este quinquenio, según el estudio que hizo el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo, que ustedes lo conocen como SIPRI, por sus siglas en inglés, dijo que, así como había caído un 26% las ventas de armas rusas, las estadounidenses crecieron en un 60%. Entonces, si no resultan las sanciones que yo le he mencionado, CAATSA y otras, entonces Estados Unidos implementa las llamadas sanciones sectoriales y controles de exportación. Y eso significa, indudablemente, afectar no solo a Rusia, sino también a todas las empresas que estén vinculadas en la entrega de apoyo material a los elementos usados en la fabricación de armas rusas. Esto significa que Washington restringe el acceso a componentes claves en la industria de armas de la Federación de Rusia: materiales explosivos, microelectrónica, las denominadas tecnologías de uso dual, lo que genera mayores costos y demoras en la producción. Entonces, ante eso,
ante la presión, ante una posible debilidad en la producción de armas, lo que ha hecho el gobierno ruso, presidido por su presidente Vladimir Putin, es entender la necesidad de utilizar estas presiones como un motor que fermente mayores grados de innovación local, que permita suplir estas necesidades con producción nacional y con vínculo con otros países, la República Popular China, la República Islámica de Irán. Es decir, ampliación de relaciones con aquellos países que también sufren las embestidas de Estados Unidos. Pero también Estados Unidos, frente a esta capacidad innovativa rusa, implementa otra batería de sanciones. Y esa va encaminada a embestir, a atacar la base militar industrial de la Federación de Rusia. Esto implica generar ataques restrictivos a decenas de entidades ligadas al sector de defensa en Rusia y empresas vinculadas en terceros países. De ahí que ustedes escuchen nueva batería de sanciones contra Rusia, contra China, contra Irán, porque de esa manera se afectan contratos establecidos y aquellos proyectados, pero también el financiamiento, los seguros, las necesidades de transporte. A estas alturas es evidente y resulta evidente que la restricción de la venta global de armas a la Federación de Rusia es uno más de los intentos hipócritas que tiene Estados Unidos de dominar absolutamente el mercado no solo de armas en el mundo, sino la visión y la práctica hegemónica que Estados Unidos lleva a cabo. Y lo que hace Rusia, como lo que hace China, o lo hace la República Islámica de Irán, o lo hace Corea del Norte, o cualquier país que defiende su derecho soberano, es a tener su propia industria militar y su propio programa nuclear. Y tener, por tanto, ese desarrollo como parte de su economía y establecer alianzas estratégicas propias de los acuerdos entre países, sin prohibición más allá que los propios tratados internacionales impiden. Por ejemplo, el traspaso de tecnología o de uranio enriquecido o de agua pesada y otra que no tengan el control de organismos internacionales. Y es así como Washington aplica un doble rasero, un doble estándar, impone sanciones selectivas mientras mantiene su propia industria armamentística como la más grande del planeta, entregando incluso materiales prohibidos a sus aliados y con intentos monopólicos propios de un régimen que busca mantener una hegemonía que está siendo cuestionada no solo por las violaciones cada día más crecientes del derecho internacional, sino también porque hay países que se están oponiendo fuertemente a esa manera de enfocar y llevar a cabo la práctica de las relaciones internacionales. Lo estamos viendo con la República Islámica de Irán. 17 días ya de agresión contra Irán y sin embargo vemos que la industria militar de Irán, sobre todo su sistema de defensa de misiles, su sistema de aviones no tripulados, drones, y le ha permitido contender contra la mayor potencia militar del mundo, contra su testaferro que es el régimen sionista israelí. Y en ese plano, el tener una industria militar propia, así lo ha entendido China, así lo ha entendido Rusia y así lo entiende la República Islámica de Irán, es una de las maneras de defender la soberanía, de defender la integridad territorial, y buena nota deberíamos tomar de eso los países como el nuestro. No hablo de tener una industria militar que significa exportación de armas, pero sí la decisión de que si vas a comprar armas, los compres con quien quieras, no con aquellos que te lo imponen. Y en Chile, bajo el nuevo gobierno de José Kast, indudablemente vamos en camino aún más de fortalecer las relaciones dependientes con Washington y, lo que es peor y lo más peligroso, con el régimen sionista israelí. Un gran abrazo.